¿Alguna vez has oído los susurros de los pasillos antiguos? ¿Has sentido el peso de ojos invisibles observando cada uno de tus pasos, incluso cuando crees estar solo? Hoy conocerás una historia que el Vaticano intentó borrar de los registros. La historia prohibida de la monja maldita del convento de Santa Lucía. El convento de Santa Lucía fue fundado a principios del siglo XIX, en la cima de una colina aislada, envuelto en nieblas eternas y rodeado por un denso bosque de pinos retorcidos. Se anunciaba como un refugio de oración y penitencia, un lugar donde jóvenes podían dedicarse por completo a Dios, lejos de las tentaciones mundanas. Pero lo que pocos sabían es que aquella tierra ya estaba contaminada. Mucho antes de la llegada de las monjas, monjes herejes habían realizado rituales oscuros en ese lugar. Invocaciones, llamados a entidades que no respondían al nombre de Dios. Entre todas las hermanas, una destacaba no solo por su belleza etérea, sino por su devoción exagerada, la hermana Magdalena. Sus ojos castaños parecían esconder algo más profundo, una inquietud que ni las largas oraciones podían apaciguar. Al principio nadie sospechaba nada, pero con el tiempo las demás hermanas comenzaron a notar su comportamiento extraño. Durante las madrugadas silenciosas, Magdalena desaparecía. Sus pasos resonaban por los corredores de piedra, como si algo o alguien la guiara. Algunas hermanas afirmaron escuchar cánticos en lenguas antiguas provenientes de la cripta, un idioma desconocido. Impulsada por el miedo y la curiosidad, la hermana Beatriz decidió seguirla. En una noche lluviosa, se ocultó entre las sombras y la siguió hasta un ala antigua del convento, abandonada desde hacía años. Magdalena entró en la antigua sala de penitencia. Allí, frente a un espejo negro, reliquia de los antiguos monjes, recitaba palabras prohibidas. El aire se volvió denso. Las velas titilaban y un viento gélido barrió el corredor, como si algo invisible atravesara el lugar. Magdalena no rezaba. Ella invocaba. Los espíritus ancestrales, invocados siglos antes, nunca se habían marchado. Solo esperaban un nuevo huésped, alguien vulnerable para corromper. Magdalena deseaba lo que el convento jamás podría ofrecerle: poder, conocimiento, inmortalidad. Aquella noche, el ritual fue completado, el pacto sellado. A la mañana siguiente, encontraron a la hermana Beatriz muerta, arrodillada frente al altar. Sus ojos habían sido arrancados, su boca congelada en un grito mudo de puro terror. El pánico se apoderó del convento, pero Magdalena caminaba serena, como si estuviera en paz. El Vaticano fue llamado de inmediato. El padre Salvator, un exorcista experimentado, llegó días después. Rápidamente comprendió que no enfrentaba solo una posesión, era algo mucho más antiguo y hambriento. ¿Te atreverías a visitar el convento de Santa Lucía, a enfrentarte a los ojos vacíos de la hermana Magdalena? Recuerda, hay lugares donde ni la fe puede iluminar, donde el mal permanece y espera pacientemente por su próxima alma. El exorcismo comenzó. Magdalena, poseída, reía mientras las llamas de las velas ascendían en espirales azuladas. Los vitrales estallaron, esparciendo vidrios coloridos sobre el frío suelo de piedra. Las paredes temblaban, como si el propio convento estuviera siendo devorado. Las oraciones parecían desvanecerse. En un último acto desesperado, el padre utilizó un antiguo relicario de plata, sellando el espíritu dentro de la cripta bajo el convento. Magdalena cayó inerte, pero su cuerpo jamás envejeció. Fue enterrada allí mismo, en el corazón del convento, y el Vaticano ordenó su cierre definitivo. Décadas han pasado. El convento de Santa Lucía yace en ruinas, pero los ecos de lo que ocurrió allí nunca han cesado.
Exploradores urbanos afirman escuchar cánticos en latín distorsionado, pasos que los siguen en los pasillos angostos. Y en noches de luna roja se ve una figura de velo negro vagando entre las sombras. Cada 13 años dicen que el pacto se renueva. El espíritu de Magdalena regresa a la superficie buscando nuevos cuerpos para poseer. Quizá el próximo seas tú. Existen historias que atraviesan el tiempo, no porque alguien las haya contado, sino porque el propio miedo las sostiene. Susurros que no mueren, ecos de antiguas tragedias que continúan vivos, al acecho. Hoy te llevaré hasta el convento de San Bartolomé, un lugar donde el silencio es más que un voto. Es un intento desesperado de mantener al mal dormido. Pero lo que habita allí no duerme. El convento de San Bartolomé fue fundado en 1743, perdido entre las montañas heladas del este de Europa. Pocos sabían de su existencia, y aún menos se atrevían a visitarlo. Era un lugar de reclusión, donde monjas de todo el continente buscaban penitencia, huían de sus pecados o anhelaban redención. Pero aquel convento era distinto. Allí, las monjas no solo juraban castidad y pobreza, juraban silencio absoluto, no por disciplina, sino por miedo. La hermana Elena llegó al convento en una grisácea tarde de otoño. El viento soplaba helado y los árboles crujían como viejos huesos. Desde el primer día, notó que el silencio allí era casi forzado. Las demás monjas la miraban con una mezcla de compasión y terror. Rara vez se atrevían a cruzar miradas, y cuando lo hacían, parecía que suplicaban algo sin palabras. Por las noches, Elena escuchaba al convento gemir, crujidos en las paredes, golpes secos detrás de puertas cerradas, pero lo que más la inquietaba era la constante sensación de ser observada, siempre. Solo una de las monjas se atrevió a susurrarle a Elena, la hermana Agnes, una anciana de ojos hundidos y manos temblorosas. «Este lugar no es seguro», susurró una noche escondidas en el claustro. «Aquí habita ella, la sin rostro». Elena intentó comprender, pero Agnes solo continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Antiguos monjes llamaron a lo que no debían, invocaron algo, un ser que no pertenece a este mundo. Ahora ella se esconde entre nosotras, esperando. Roba rostros y devora almas. Siglos atrás, monjes heréticos creyeron poder comunicarse con seres angelicales, pero el portal que abrieron no trajo luz. Lo que cruzó no tenía nombre, no tenía forma definida, y buscaba rostros. La primera víctima fue una joven monja. Al amanecer, hallaron su cuerpo arrodillado ante el altar. Su rostro había desaparecido por completo, piel lisa y estirada como porcelana pulida, y desde entonces la entidad permaneció, oculta, observadora, a la espera de nuevos rostros. Cada año, durante la luna negra, la entidad despierta. En la víspera de la luna negra, Elena notó cómo las monjas sellaban sus puertas con tablas de madera y crucifijos invertidos hacia adentro. Ella, sin embargo, impulsada por la curiosidad y la valentía, descendió. Recorrió los antiguos pasillos, donde tapices desgastados ocultaban manchas de sangre seca y símbolos grabados en la piedra. El aire se volvió denso, helado, y fue allí, en la cripta, donde la vio, una silueta negra, envuelta en un antiguo hábito. La cabeza baja, inmóvil. Pero a medida que Elena se acercaba, la figura alzó el rostro. No había facciones, no había ojos, solo una superficie lisa, pálida, como cera, pero aún sin ojos. Elena sintió la mirada, penetrante, invasiva, como si escudriñara su mente, sus recuerdos, su identidad, y entonces la entidad imitó sus movimientos, paso a paso, cada gesto, como un reflejo, deformado.
Elena retrocedió, pero la monja sin rostro avanzaba, sin sonido, sin prisa, simplemente acercándose. Mientras corría por los corredores, Elena percibía cómo el convento se distorsionaba a su alrededor. Las paredes parecían moverse, los pasillos se alargaban como laberintos vivos. Las puertas golpeaban violentamente tras ella, bloqueando cualquier escape, y la sensación de ser seguida nunca desaparecía. En un acto desesperado gritó, pero la única respuesta fue el eco vacío. Cuando llegó la mañana, las puertas del convento se abrieron. Las monjas salieron de sus aposentos, con la mirada baja. En el altar central, las vestiduras de la hermana Elena estaban perfectamente dobladas. Su cuerpo jamás fue encontrado, y el ciclo continuó. Hoy, el convento de San Bartolomé permanece abandonado, devorado por la vegetación y las leyendas. Exploradores urbanos afirman escuchar cánticos provenientes de las criptas, susurros de mujeres en lenguas muertas. Algunos dicen haber visto a la monja sin rostro parada en la entrada de la antigua capilla, inmóvil, observadora. Pero cuidado, si algún día la ves, jamás mires 2 veces, porque en el instante en que enfrentes ese rostro vacío, ella sabrá quién eres y deseará ser tú. Algunas historias deberían permanecer enterradas, pero otras siguen al acecho esperando a su próxima víctima. Si te gustó esta historia, suscríbete. Aún quedan muchas sombras a nuestro alrededor, y yo estaré aquí para traerlas a la luz.